Yo le agradezco mucho al doctor Cristian Morales que me acompañe. Él, usted sabe, es el representante de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana de la Salud y, por tanto, de la Mundial en nuestro país. Y nos ha ayudado pues, muchísimo a entender el desafío del coronavirus. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Esto está cambiando minuto a minuto, pero ¿cuáles son los últimos datos que tenemos sobre el coronavirus, Cristian? Sí, efectivamente esto cambia de hora en hora. El último dato, lo estoy viendo ahora mismo en línea, son 20.680 casos confirmados de infección por coronavirus y 427 fallecidos. ¿Esos números qué nos dicen? ¿Es muy letal el virus? La letalidad todavía se está calculando en realidad porque se necesita entender mejor el ritmo de confirmación de casos. Sin embargo, estamos hablando de 2%, si uno calcula 427 sobre 20.000, eso es la mortalidad que está llevando el virus. La letalidad es un concepto un poco diferente, son los fallecidos sobre los casos graves, y eso es más difícil todavía calcularlo, necesitamos un poquito de tiempo para poder dar ese dato. ¿Y eso se llama mortandad? Esto es mortandad. Y es, por ejemplo, respecto al SARS o respecto a virus anteriores, ¿es mucho más alta? Ayúdanos a tener algún parámetro. El comportamiento de este coronavirus es muy similar a su primo hermano que fue el SARS. Hasta el momento necesitamos seguir entendiendo mejor la epidemiología y la estadística, pero se asemeja bastante. El origen está en China y lo tenemos claro, ¿no? El 99,9% de los casos fallecidos están en China, la gran mayoría, 99% de los casos infectados también están en China. Hay 23 países con casos confirmados. En la región de las Américas solamente Estados Unidos y Canadá han tenido casos positivos. ¿Y en todos los casos coincide con algún contacto con China? En la gran mayoría, sí. En la gran mayoría, y en este caso particular de esta infección, ha habido una respuesta muy importante, muy coordinada, y ese es el objetivo que tiene este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud de llamar a una emergencia sanitaria de salud pública de carácter internacional, que lo que nos dice es que estamos frente a un problema en donde tenemos que unirnos todos de manera conjunta para poder afrontarlo. Es el momento de la solidaridad, es el momento de compartir datos, es el momento de compartir experticias y experiencias, es el momento en donde justamente la Organización Mundial de la Salud juega un rol de facilitador entre los diferentes países para poder ir avanzando en los diferentes temas, entender mejor los cuadros clínicos para saber cómo tratarlos, entender mejor cuál es el ritmo de infección para saber justamente quiénes son los más susceptibles, ¿no es cierto?, que pueden verse afectados por este virus, y por supuesto los equipos de investigación que ya empezaron a ver soluciones. Hoy día no lo tenemos, hoy día no hay una cura para el coronavirus, no hay vacuna, pero sin embargo sí sabemos que se puede hacer mucho si se detecta a tiempo, si se aísla adecuadamente para disminuir la mortalidad. El diagnóstico lo tenemos muy preciso, ¿no? Eso sí, sí. Preguntar, Homo sapiens tiene como gran virtud aprender de una emergencia a otra. Aquí hemos aprendido mucho de protección civil, el tratamiento de terremotos, etcétera. De una emergencia a otra, ¿qué va aprendiendo la humanidad? O sea, ¿qué experiencia tenemos ahora? Que además tenemos pues información al minuto. Tú con el teléfono puedes estar monitoreando lo que ocurre en China. ¿Qué hemos aprendido de emergencias anteriores? Creo que la lección más importante que hemos aprendido con este tipo de emergencia es que no sacamos nada con no informar y esconder los datos. La transparencia es fundamental. La transparencia es fundamental, y eso, tú mencionabas el SARS que se produjo hace muchos años atrás, en donde justamente se demoró un poco, en este caso China, ¿no?, en entregar algunos datos, y eso complicó la respuesta. Yo creo que esa es una lección aprendida. La solidaridad también es otra lección aprendida. Un solo país no puede enfrentar una pandemia como esta bajo ninguna perspectiva, por mucha capacidad que tenga ese país. Y China la ha demostrado, pero no puede sola, ¿no? Sí, y justamente la emergencia se llama no por la respuesta que está dando China, que es una respuesta muy contundente, sino que por lo que está pasando en los otros países. Claro. Y tenemos que preocuparnos sobre todo de aquellos países que tienen sistemas de salud más débiles, que no es el caso de México, por cierto, y es ahí donde tenemos que, entre todos, ¿no es cierto?, ayudar a que esos países puedan prepararse para enfrentar esta situación, porque tarde o temprano es muy probable que tengamos casos positivos. En México se acaba de descartar el caso en Jalisco, por ejemplo, que era el único caso sospechoso hasta el momento. Han habido otros, todos descartados, pero evidentemente
en una situación como esta, con la cantidad de viajes y el flujo de comercio, ¿no es cierto? Evidentemente que va a llegar eventualmente. Es muy costoso ir equipando, por ejemplo, los aeropuertos con estos termómetros masivos. O sea, ese tipo de instrumental que yo no sé si a través de la cooperación se pudiese entregar a países menos favorecidos, es muy costoso, Cristian. Es muy costoso y la efectividad no está tan probada. De hecho, está tan probada. Nosotros recomendamos más bien que se monitoree la salida de las personas que salen de lugares donde se está produciendo el problema, en este caso de China, ¿no? Pero no necesariamente a la entrada en los aeropuertos. Lo que hay que entregar en los aeropuertos es información, y hay que recordar que en este caso particular la definición de casos indica que somos sospechosos de este coronavirus si hemos viajado a China, primero que nada, y luego si presentamos algún tipo de síntomas o si hemos estado en contacto directo con alguien confirmado por el coronavirus. Entonces, no es cualquier resfrío, no es cualquier tos, no es cualquier problema para respirar que nos va a ser objeto de sospecha. Entonces, sí tenemos que saber qué hacer en caso de que se den esos factores, pero que además hayamos viajado a China. Ustedes están pues, muy ocupados atendiendo el asunto, pero hay efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, la estigmatización de ciertos grupos. A los mexicanos nos tocó vivir en carne propia. Cuando decías mexicano, no te acerques. Estos, digamos, elementos, entiendo que son bastante menores cuando uno enfrenta un problema de estas dimensiones, pero es algo que hay que registrar. Yo espero que se vayan reduciendo estos asuntos de la estigmatización. Y otro asunto, Cristian, que veo, supongo que es inevitable, son las teorías de la conspiración, ¿no? Que ahora están saliendo teorías de la conspiración de lo que ocurrió en México en el 2009, que en realidad fue una maniobra política para distraernos. En fin, supongo que esto es inevitable, pero hazme un comentario sobre el tema. Sí, correcto. La estigmatización, hay que decir que es producto del miedo y es normal que la gente tenga temor. Lo que no hay que tener es un temor infundado, y para eso ustedes juegan un rol muy importante informando cuáles son las potenciales causas de una infección, qué es lo que sucede, cómo se puede tratar, qué es lo que hay que hacer, a quién nos tenemos que dirigir. Por ejemplo, aquí en México está muy claro, el doctor Alomía, director general de epidemiología, es el vocero, el portavoz de la Secretaría de Salud Federal, y está todo el sistema preparado para poder detectar, aislar, tratar y mitigar, ¿no es cierto?, también la infección con los contactos que podemos tener de alguien que se pudiera haber infectado, que no lo hay por el momento. Entonces, la información es muy importante. Creo que es el momento también de la solidaridad, yo lo he repetido, no solo entre los países, sino que como seres humanos, ¿no es cierto? Ustedes mismos lo vivieron, tú lo decías con la influenza, ¿no es cierto?, en el año 2009, 2008. Creo que eso nos tiene que dejar como lección aprendida de que lo peor que podemos hacer es juzgar a alguien solamente por el país de donde viene o sus rasgos físicos, ¿no es cierto? Creo que por ahí va, es el momento de sentirnos unidos como humanidad para enfrentar un problema nuevo, un problema que no teníamos antes y que necesita justamente una respuesta contundente de todos nosotros, de los gobiernos, pero también de las personas. Este es un problema de toda la sociedad, no es un problema de los gobiernos, no es un problema de los sistemas de salud, es un problema en que todos tenemos que implicarnos, y una de las maneras como podemos contribuir sí, que es planetario, ¿no? Así es. Ahora, la teoría de la conspiración, la verdad que uno está viendo los efectos, por ejemplo, económicos que está teniendo esta pandemia, ¿no es cierto?, muy grave, con el precio del petróleo, con una serie de indicadores, vuelos, el turismo, etcétera, ¿no? Yo creo que no me cuesta imaginarme a alguien que le pudiera convenir una situación como esta. A nadie. Yo creo que en el mundo interconectado que tenemos, lo que toca cuando sucede este tipo de brotes es enfrentarlo unidos y de manera estandarizada, ¿no es cierto? Sí. Y para eso nosotros también apoyamos con los países, ¿no es cierto?, para que se usen los mismos protocolos en la medida de lo posible en los diferentes momentos de esta infección. Entonces, en estos momentos, informarse, mantenerse, por supuesto, atento a las fuentes oficiales y extremar todas las medidas de higiene, ¿no? Sí, no por supuesto. Automedicarse. El lavado de manos, este
este virus se transmite por gotas, entonces creo que el lavado de manos, el estornudar de manera apropiada, ¿no es cierto? Ya sea con un Kleenex o como lo hacemos aquí con la de etiqueta, son las cosas que tenemos que recordar y que tenemos que aplicar en todo momento. Pues Cristian, muy agradecido por tu visita. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Okay. Bueno, pues ahí tiene usted el tema del coronavirus en voz del experto. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos de regreso en el instante.